El día de hoy vamos a ver lo que es las gráficas de velocidad versus tiempos, ¿no? Recordando un poco, anterior semana vimos las gráficas de desplazamiento, ¿no? En las que podíamos tener de dos maneras, ¿no? En el eje X siempre va a ir lo que es el tiempo, y en el eje Y, en este caso, mejor dicho, en el caso anterior, era la distancia o el desplazamiento, ¿no? Y teníamos dos casos, una en la que puede ser una línea inclinada recta, y otro caso que nos puede dar una línea curva, ¿no? Puede ser de la siguiente manera. Estos dos casos teníamos, ¿no? Y recordando un poco, la línea recta nos indicaba que la velocidad es constante, ¿no? Por otro lado, cuando teníamos una línea como esta de acá, que es curva, se decía que la velocidad no va a ser constante, ¿no? En otras palabras, velocidad variable. Eso vimos la anterior semana, ¿no? Y ahora esta semana vamos a ver lo mismo, pero esta vez las gráficas de velocidad versus tiempo. De igual manera, ¿no? En la parte de abajo, en el eje horizontal, debo colocar los datos del tiempo, ¿no? Mientras que en la parte vertical, debo colocar los datos de la velocidad, ¿no? Eso siempre tomar en cuenta. En el eje X o eje horizontal, va a ir los valores del tiempo. Siempre va a ir los valores del tiempo, ¿no? Mientras que en el eje vertical va a ir la velocidad, la aceleración, la distancia, etcétera, ¿no? Y ahora sí, analicemos este ejemplo que tenemos acá. Como pueden apreciar, tenemos un carrito que se va a mover a lo largo de este eje horizontal, ¿no? Va a llegar hasta este punto G, ¿no? Vamos analizando en el primer tramo. Al momento que parte, que sería el punto de salida, el punto A, tenemos que el tiempo es 0 y el desplazamiento también 0 segundos, ¿no? Avanzamos un poco más y tenemos, llega al tramo B, vamos a escribir los datos para graficarlos, ¿no? En el primer punto, en el punto A, los valores que tenemos para el tiempo, 0 segundos, y para el desplazamiento, 0 metros, ¿no? Luego en el punto B, tenemos que el tiempo va a ser igual a 10 segundos, mientras que el desplazamiento va a ser igual a 50 metros, ¿no? Avanzamos hasta el tramo C, hasta el punto C, ¿no? Sería acá, ¿no? Y analizamos, extraemos los datos que tenemos. De igual manera me dice que el tiempo va a ser de 20 segundos, mientras que el desplazamiento va a ser igual a 100 metros, ¿no? Vamos avanzando. Tenemos el punto D. De igual manera, observando la gráfica, ¿no? El tiempo me dice que va a ser de 30 segundos y el desplazamiento de 150 metros, ¿no? Vamos a analizar hasta el tiempo D para no alargar la clase. Hasta este tramo vamos a analizar, ¿no? Hasta este tramo ya he escogido los datos que tengo, el tiempo y el desplazamiento. Y ahora quiero que se fijen en los valores, ¿no? Como pueden apreciar al momento de graficar, ¿qué creen que me va a dar? ¿Una línea recta o una curva? Curva. ¿Están seguros? Una curva, vamos a analizarlo, ¿no? Comenzamos con el tiempo, 10 segundos, que puede ser por acá, ¿no? 10 segundos, el desplazamiento que obtuve fueron 50 metros, ¿no? Por acá. Y voy avanzando, ¿no? El tiempo de 20, el desplazamiento de 100. El tiempo de 30, el desplazamiento de 150. Estos valores ya son más altos.
Bueno, los valores más altos ya no me alcanzó, ¿no? Y sí, como decían anteriormente, lo que van a obtener es una curva, ¿no? En este caso no me sale tan perfecto, ¿no? Y ahora, los que decían que va a ser una curva, ¿en qué se dieron cuenta de eso? En la aceleración del vehículo, Liz. Aceleración, ¿seguros? Porque aquí hasta el momento no tenemos nada de aceleración, simplemente O sea, tenemos la datos de distancia tiempo y recorrida, distancia. la distancia recorrida por el tiempo. Dice Por- lo que es 30, 20 y 10 que se va menorando y por ende tiene que darse una curva, pues. Porque si fuera de 30, 40 y 50 ya fuera recta, pero como era de 20, de 30, 20 y 10 ya uno se da cuenta pues que curva. Y en otras palabras, para que les entiendan los demás. Para una línea recta, el tiempo y el desplazamiento deben ser similares, ¿no? Para una línea recta, ¿no? Pueden variar en pocas unidades. Por ejemplo, de 10 a 20 puede ser aceptable, pero de 10 a 50, como pueden apreciar, los valores de desplazamiento va aumentando en razón de 50 a 50, ¿no? Lo que conlleva que al final vamos a obtener una curva. Y para rectificar, ¿se acuerdan la fórmula de velocidad? Velocidad. Vamos a analizar este caso de acá. En este ejemplo de acá. De igual manera, en este caso ya grafico la velocidad versus el tiempo, ¿no? Tengo el tiempo, estos intervalos de 10, 20, 30 hasta el 60 segundos en el eje X, ¿no? En esta parte de acá tengo las medidas del tiempo. Y la velocidad, en este caso, es constante en todo el intervalo de tiempo, ¿no? 5 metros sobre segundo. La fórmula de velocidad igual a distancia dividido para el tiempo. De esta gráfica de acá, se pueden apreciar todo este intervalo me forma una figura geométrica. ¿Qué tipo de figura es la que se formó? ¿Alguien? He graficado los datos de tiempo y velocidad. Y como pueden observar, se forma una figura geométrica. ¿Qué figura es? Un rectángulo. Correcto. Y alguien que se acuerde cuál es la fórmula del área de un rectángulo. Lado por lado, ¿no? No, ese es un cuadrado. Área de un rectángulo. ¿Alguien que se acuerde? Octavo, noveno, décimo. El área del rectángulo. Que va a ser igual. Ponerle la A de área va a ser igual a base por altura. De esta gráfica, ¿cuál es la base? Esta parte de acá. Déjenme poner de otro color. Esta parte de acá es la base. ¿Y esto a qué hace referencia? Al eje del tiempo. Por lo que puedo poner el tiempo por la altura. La altura es esta parte de acá. Color amarillo le resalto, ¿no? Esto es la altura. ¿Y a qué hace referencia a esta altura?
a lo que conocemos como velocidad. Por lo que si comparamos con esta fórmula de acá, en este caso me falta despejar. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso, si observan la velocidad por el tiempo, que es esto de acá, si multiplico voy a obtener la distancia. En otras palabras, será el área que tengo de aquí sombreado, ¿no? Analizando esta gráfica, obtenemos esta fórmula. Y de aquí es lo que salen estas dos fórmulas de acá, ¿no? La velocidad y la distancia. Y también pueden despejar y obtener el tiempo, ¿no? Despejemos. El tiempo va a ser igual a la velocidad, perdón, a la distancia dividido para la velocidad. Ya tenemos otra fórmula. Analizando esta gráfica obtenemos esta fórmula de acá, ¿no? Y con esta fórmula podemos despejar, jugar y obtener las diferentes fórmulas del movimiento para este objeto. En este caso, como ya tienen todos los valores de tiempo y distancia, pueden calcular, perdón, como ya tienen todos los valores de tiempo, que es esto de acá, y de velocidad, que es esto de acá, pueden calcular el valor de la distancia. Repito, como ya tienen los valores de distancia, perdón, de velocidad, que son estos de acá, y los valores de tiempo, que son estos de acá, puedo calcular la distancia que recorrió el objeto. Sí, creo. Sí, Claro, como ya tengo todos los valores, simplemente debo reemplazar. Para saber cuánto se movió el objeto desde el punto A hasta el punto G, simplemente cojo los valores que ya conozco. En el caso del tiempo, el tiempo hasta el punto G se demoró 60 segundos, ¿no? Simplemente 60 segundos y multiplico por la velocidad. En este caso, la velocidad que tuvo el objeto justo en este punto son de 5 metros, ¿no? 5 metros sobre segundo. Y simplemente multiplico eso. 60 por 5. En mi caso da 300, ¿no? 300 metros. El objeto desde el punto A al punto G recorrió 300 metros, ¿no? De igual manera puedo saber la distancia que recorrió para cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber hasta el punto D, hasta este punto de acá, ¿cuánta distancia recorrió el objeto? De la misma manera, ¿no? Los datos ya tengo. La distancia va a ser igual. La misma fórmula, que es esta de acá, que ya despejé, ¿no? El tiempo en este caso, hasta este punto D, es de 30 segundos, ¿no? 30 segundos. Por, hasta este punto D, la velocidad a la que estuvo el objeto, 5 metros sobre segundo. Y simplemente multiplico. ¿Cuánto me da eso? 150. 150. 150. Correcto, 150 metros, ¿no? Simplemente analizando la gráfica y hacer las distancias que ha recorrido el objeto, ¿no? De igual manera puedo hacer con el punto B, con el punto C, con el punto E, con el punto F, ¿no? Como ya tengo esta gráfica, tranquilamente la distancia simplemente calculo, analizando primeramente el área, ¿no? Y luego reemplazando con los valores que conozco. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta.
De mi parte, análisis. Listo, ¿no? Procedemos con el siguiente. Hasta aquí, perdónenme. Esto de acá, como anotación, es velocidad constante, ¿no? La velocidad nunca varió en ningún tramo, ¿no? La velocidad fue igual en todos los valores, perdón, todo el tiempo. Velocidad constante. Como pueden apreciar, la velocidad se mantuvo de 5 metros sobre segundo durante todos los intervalos de tiempo, ¿no? Ahora vamos cuando la velocidad es variable, ¿no? En este caso, como pueden apreciar, la velocidad va cambiando, ¿no? Durante el tiempo va cambiando también la velocidad. No se mantiene constante, sino va variando la velocidad. De igual manera, ubicando estos datos en la tabla, en la gráfica, perdón, en el plano cartesiano, donde en la parte inferior tenemos los valores para el tiempo, en la parte vertical los valores de la velocidad. Ubicando todos estos valores que tenemos en la tabla, obtenemos esta gráfica de acá, ¿no? Velocidad versus tiempo. Como pueden apreciar la gráfica, al estar inclinado para abajo, ¿qué me indica? Que la velocidad va reduciendo. Correcto, la velocidad está reduciéndose. Y si la gráfica hubiera estado para arriba, es decir, de esta manera, ¿qué me indica? Se aumenta la velocidad. Va Y va aumentando. aumentando la velocidad. Correcto, va aumentando la velocidad. Y si hubiera tenido una línea horizontal, ¿qué me indica? Que la velocidad se mantiene. Que la velocidad es constante. Y si tengo una gráfica vertical, ¿qué pasaría si la gráfica fuera vertical? A ver, anotemos por acá. En este caso, para la primera, la velocidad aumenta, ¿no? Para este otro caso, cuando la línea inclinada es para abajo, la velocidad disminuye. Para el otro caso, cuando la línea es horizontal, la velocidad constante, ¿no? Y para este último caso, cuando es una línea vertical, velocidad cero. Cuando vean que la gráfica es una línea vertical, la velocidad es cero, ¿no? Cuando vean horizontal, velocidad constante. Una línea inclinada de esta manera, velocidad aumentando, ¿no? Una línea inclinada de esta otra manera, velocidad disminuye. Eso tomarán en cuenta, ¿no? Cuando analicen las gráficas. Voy a borrar estos garabatos. Y ahora analicemos esta parte de la gráfica. De igual manera, como pueden apreciar, se forma una figura geométrica, ¿no? ¿Qué figura acá va a deformarse? Es un triángulo rectángulo. Correcto, un triángulo rectángulo. Y de igual manera, el área de un triángulo rectángulo, ¿cuál es? ¿Alguien que se acuerde el área de un triángulo rectángulo, la fórmula? No se olvidarán eso, luego vamos a ver más, ¿no? Es un medio que multiplica la base por la altura. Es la fórmula, ¿no? Un medio por la base por la altura. De igual manera, la base es esta parte de acá abajo. ¿Y a qué hace referencia esa base?
hace referencia al tiempo, ¿no? Déjenme acomodarle. Sería el tiempo que multiplica la altura. ¿Qué hace referencia en este caso la altura? Que es esta parte de acá. Velocidad. Hace referencia a la velocidad, ¿no? Todo esto dividido para 2. De igual manera, si analizan esto de acá, tengo que me va a dar la medida de la distancia. Es decir, la distancia lo puedo calcular con esta fórmula de acá, ¿no? Por ejemplo, analicemos cuánto se movió desde este punto de acá, que va a poner el punto 1, hasta el último punto que sería este de acá, que sería el punto 2. Vamos con los datos que tenemos. Hasta el punto 2 se demoró 60 segundos, ¿no? Coloco el valor de tiempo, 60 segundos. Le multiplico la velocidad. En este caso, la velocidad disminuyó, ¿no? De 120, perdón, la altura sería la máxima velocidad de 120, ¿no? Este dato de acá. 120 metros sobre segundo. Todo esto lo divido para 2. De igual manera, la distancia que va a ser igual. Multipliquen 60 por 120 y directo dividan para 2. 3.600. 3.600 metros, ¿no? Esto es lo que el objeto recorrió, ¿no? Durante esos 60 segundos. 3.600 metros. Y ahora pregunta, como en el caso anterior, que podía calcular la distancia y todos estos intervalos, en todos estos puntos A, B, C, D, E, de la misma manera puedo calcular aquí, en todos estos intervalos A, B, Sí se puede, Luis. ¿seguros? En este caso de acá, por ejemplo, si quería calcular el intervalo, la distancia que se demoró de A a B, simplemente trazaba y obtenía una figura, ¿no? Sería esto de acá, es igual a un rectángulo, ¿no? O podría también calcular desde el punto C, ¿no? Poner de color negro. Trazaba una línea y obtenía una figura geométrica, ¿no? Que es esta de acá. También es un rectángulo, ¿no? Pero si nos fijamos acá, si quiero saber la distancia que recorrió hasta el punto A, hasta acá, voy a poner de color negro. Si trazo, ¿qué figura acabo de obtener? Prácticamente sería todo esto, ¿no? Si quiero saber la distancia hasta el punto A, trazo y obtengo esta figura. ¿Qué figura es esto? Como pueden apreciar, no es un triángulo rectángulo, ¿no? Ni tampoco un rectángulo, ¿no? Los ejemplos anteriores, cuando trazábamos, obteníamos un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo, ya saben, no base por altura. En este ejemplo de acá, cuando obteníamos todo, mejor dicho, cuando trabajábamos con todos los datos, obteníamos un triángulo rectángulo. Pero si quiero saber la distancia en cierto intervalo, como pueden apreciar, tengo otra figura geométrica, que no es un rectángulo ni un triángulo, ¿no? Déjenme borrar los garabatos. Como no es ni un triángulo ni un rectángulo, pero si observan bien, puedo hacer una gráfica, ¿no? Puedo descomponer esa figura que está fea en otras figuras que conozco, ¿no? ¿Qué figuras puedo descomponer? ¿Alguien?
¿Cómo le dicen? Tal vez en rectángulo la mayoría puede ser. Si observan, ya le borré, ¿no? Lo que está quedando limpiecito, esa es la figura que vamos a analizar, ¿no? Esta figura lo puedo descomponer en dos figuras geométricas, ¿no? En este caso, si trazo una línea recta desde el punto A hasta el eje del tiempo, de la velocidad, la parte de abajo se me acaba de formar un rectángulo, ¿no? Sería esto de acá. Mientras que en la parte de arriba, ¿qué figura se me formó? Un triángulo rectángulo. Sí, se formó un triángulo rectángulo. Como sé que las áreas, puedo sumar el área esta más el área esta para obtener el área total, que era esa figura que nos quedaba, ¿no? Y como el área es la distancia, para calcular en este caso la distancia de esta figura, lo descompuse en dos, ¿no? Un rectángulo, que es este de acá abajo de verde, y un triángulo, que es esto de acá de rojo, ¿no? Y para saber la distancia, simplemente debo sumar el área del triángulo más el área del rectángulo, ¿no? Vamos a resolverlo acá al lado. Vamos con los datos. Primero con el triángulo, ¿no? Esto de rojo. La base, ¿de cuánto mide? 20, o sea, La base es esto de acá abajo, ¿no? ¿De cuánto es la base? Voy de a 20. colocar. Vamos primero a la fórmula. El área de un triángulo, ¿no? Área de quién del triángulo. Va a ser igual a un medio base por altura, ¿no? Un medio base por altura. De igual manera. La base, que era esta parte de acá abajo, mide 20. Arregladito, 20 por la altura. La altura, ¿de cuánto es? Si solo estoy hablando de este triángulo. De 40. Debo contar desde 80, ¿no? Sería 10, 20, 30, 40 unidades, ¿no? O también podrían restar 120 menos 80, que les da 40, ¿no? La altura para este triángulo es de 40. Todo esto dividido para 2. ¿Cuánto me da el área? Multipliquen 20 por 40 y dividen para 2. ¿Cuánto me da? 400. Me da un valor de 400 metros. Hasta ahí ya tengo el área del triángulo, que es esto de rojo, ¿no? Lo que me falta es el área del rectángulo, que sería esto de acá de verde, ¿no? De igual manera, la fórmula para un rectángulo, el área del rectángulo, ¿no? Va a ser igual a base por altura. ¿Cuál es la medida de la base? De este rectángulo de verde. 20. ¿Sí? Tenemos esta parte de acá abajo que mide 20. 20 por la altura. La altura del objeto, perdón, del rectángulo, es todo esto de acá. ¿Cuánto mide? 80. Mide 80, ¿no? Por 80. Multipliquen, ¿cuánto me da 20 por 80? 1600. Me da 1600. Hasta aquí ya tengo el área del rectángulo, esto de acá de verde. También ya tengo el área del triángulo, esto de rojo.
Y como la distancia es la suma de las dos áreas, porque era una figura compleja, así que decidí sumarles, perdón, descomponerles al final para saber la distancia, cuánto recorrí, simplemente debo sumar el área del triángulo más el área del rectángulo, ¿no? Es decir, debo sumar 400, por favor, no rayar la pizarra, 400 más 1600. ¿Cuánto me da esa suma? 2000. Me da un valor de 2000, ¿no? 2000 metros. De esta manera obtengo la distancia que recorrió desde el punto 1 hasta el punto A, ¿no? Es decir, desde el 1 hasta el A recorrió 2000 metros el objeto, ¿no? De igual manera pueden hacer para las otras distancias, perdón, para los otros puntos. Pueden saber hasta el punto B, de igual manera se forma una figura que deben descomponer, ¿no? En vista de que se me está acabando el tiempo, voy a cerrar sesión. Nos volvemos a conectar, ¿no? Para unas indicaciones de la tarea que deben realizar, ¿no? Nos volvemos a unir, por favor, por el mismo link, ¿no? Igual después les tomo nuevamente lista.